Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a esperar hasta las y 5 como hacemos normalmente para arrancar con la sesión del día de hoy. ¿Vale? Esperamos un momento, por favor. Gracias. Bien. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Como acostumbramos a hacer en todas las sesiones de formación, comenzamos observando cuál es la actividad que tenemos para el desarrollo de la presente semana. No olviden que estamos nosotros en las actividades del componente de investigación, ¿no? Recuerden que en la semana pasada nos centramos en la búsqueda de características de todo lo que se requiere o se necesita para lo del desarrollo de nuestras actividades de nuestro proyecto formativo, ¿no? Para esta semana nosotros nos vamos a centrar en lo que es el desarrollo de una propuesta de investigación formativa, basándose en las actividades de aprendizaje y los resultados que ven ustedes aquí en pantalla. ¿Listo? A grosso modo, lo que vamos a aprender nosotros es a estructurar cuál es el contenido que debe tener un documento, ¿sí? Estructurado,
en donde contenga la información que se necesita o que se requiere para poder hacer esa investigación formativa. ¿Listo? Si nos vamos nosotros a nuestra guía de aprendizaje, acá nosotros podemos ver cuáles son las características que debe tener ese componente o ese elemento que ustedes deben subir, ¿sí? en la evidencia de la presente semana. ¿Listo? Acá el formato que se está enunciando de la propuesta de investigación formativa es un formato que yo les voy a pasar ahora en el grupo al terminar la sesión. ¿Listo? Acá hay un análisis de cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para la presentación de ese documento. ¿Sí? Aquí hay unos aspectos de estilo, ¿sí? Y cómo va estructurado los apartes que deben tener o que deben relacionar ustedes dentro del documento. ¿Sí? Como ustedes pueden ver es un poco extenso, pero lo que consiste en lo que vamos a hacer ahora es que vamos a desglosar o vamos a detallar cada uno de ellos para que lo hagan de manera adecuada. Bien. En sí, la sesión de hoy se centra en la estructuración del anteproyecto de investigación formativa, de la idea al concepto completo. ¿Listo? El objetivo de la clase es guiar a los aprendices en la elaboración de un anteproyecto de investigación formativa completo, coherente, cumpliendo con los lineamientos de la evidencia. Estos son los elementos que debe contener un proyecto de investigación, iniciando por los datos generales, el resumen, palabras clave, introducción, justificación, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, antecedentes o marco teórico, metodología y cronograma. No olviden que nosotros el desarrollo de estos ejemplos los hacemos con base a un ejemplo que se establece desde el inicio y comenzamos a nosotros a desglosar cada uno de estos elementos que están aquí escritos en la presente diapositiva. Bien, el primero de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para la presentación de esta documentación se trata de los datos generales, que en este tiene la información básica que identifica cuál es el proyecto, quiénes son los responsables y también para ubicar, ¿sí?, de qué parte o de qué sitio es que se está desarrollando este desarrollo o esta documentación. Bien, acá hay un detallado de qué es lo que debe incluir, un título claro y conciso, máximo de 15 palabras, código o referencia de la evidencia, centro y regional, ¿sí?, fecha y versión del documento, nombre del director y equipo de trabajo. Bien, el proyecto que nosotros vamos a estar aquí trabajando es un proyecto que yo ya les presenté a ustedes, que desarrollé con otro grupo o con otro equipo del SENA, que consiste en el desarrollo de un sistema de alerta temprana para la detección de la ocurrencia de deslizamientos. Miren que acá ya se contextualiza o se inicia o se induce, ¿sí?, de dónde es que se está realizando el proyecto, quién lo realizó, cuál centro de formación y demás, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto se realizó en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria, en la Regional Valle del Cauca, versión 1 de marzo del 2024. El director, pues soy yo. Bien, vale. El resumen. El resumen es una pequeña síntesis breve del proyecto redactada, ¿sí?, al final del documento, ¿sí?, pero este se ubica en la parte inicial del documento. En este se debe contener lo que es el resumen del problema, cuál es el objetivo que tiene, qué metodología sigue y cuáles son los resultados que se esperan, ¿sí?, en máximo 120 a 200 palabras. Esta sección del documento, ¿sí?, debe contener un contexto y el problema, debe contener o debe incluir el objetivo principal, el método o enfoque general y los resultados esperados sobre el impacto. Lógicamente esto que yo les estoy diciendo acá que debe incluir el documento se debe redactar al final, porque para poder dar respuesta a estos elementos que nosotros estamos diciendo que se deben incluir, nosotros necesitamos, ¿sí?, poder detallar lo que va más adelante para poder incluir dentro de un resumen. Acá está el ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, este proyecto propone desarrollar un sistema didáctico de alerta temprana para detectar deslizamientos de tierra usando sensores y actuadores. Se medirá la precipitación de humedad del suelo, la sismicidad, implementando un prototipo funcional para la validación de laboratorio. Se espera fortalecer
se espera fortalecer competencias técnicas en monitoreo ambiental y contribuir en la prevención de riesgos en comunidades vulnerables. ¿Sí? Miren que acá, si ustedes hacen un detallado, aquí podemos ver que nosotros tenemos acá definido lo que es el contexto del problema, que son los deslizamientos, el objetivo principal, que sería el desarrollar ese prototipo que detecte esas variables que ocurren en el deslizamiento, método o enfoque general, la manera en que se va a hacer, cómo se va a implementar, ¿sí? Y los resultados esperados, pues es que esto sirva para fortalecer competencias técnicas y pues obviamente para detectar este tipo de anomalías. Bien, permítanme un segundo. Vale. Continuando con los elementos, vamos nosotros con lo que son las palabras clave. Las palabras clave son los términos que representan el proyecto y que facilitan la búsqueda de ese proyecto en bases de datos, ¿sí? Estas palabras claves pueden ser de 4 a 6 y se tienen que escribir en español y en inglés. Entonces, en este caso, en el proyecto que nosotros estamos colocando de ejemplo, tenemos nosotros las palabras clave que son deslizamientos de tierra, sistemas de alerta temprana, sensores e IoT. Y ahí están sus palabras en inglés. Siguiendo con esto, seguimos nosotros con lo que es la introducción. Esta introducción ya presenta formalmente cuál es el tema en general que va a tratar del proyecto, ¿sí? Explica qué relevancia tiene eso que ustedes están desarrollando y cuál es la visión general que contiene el problema que ustedes están resolviendo y el contenido del documento que ustedes están presentando, ¿sí? Acá hay unos puntos clave y dice que debe contener una breve descripción del fenómeno o de la problemática a analizar, debe tener un contexto geográfico, social o técnico, ¿sí? Y debe tener lo que es el propósito del documento. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Los deslizamientos de tierra son eventos naturales que afectan gravemente a Colombia debido a su geografía montañosa y temporadas de lluvias prolongadas. Sí, aquí está el problema. Este documento presenta un anteproyecto para el desarrollo de un sistema didáctico que permite identificar tempranamente estos eventos, combinando tecnología de sensores con fines educativos y preventivos. Ahí ustedes pueden apreciar, ¿sí?, que nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con los elementos que tenemos acá que se deben incluir, ¿sí? Tenemos la descripción del fenómeno y de la problemática, el contexto geográfico que es acá en el país y el propósito del documento, que es presentar cuál es el desarrollo que se hizo para o que se va a hacer para dar solución a esa problemática anteriormente planteada. Seguimos nosotros con la justificación. Bueno, una cosa que se me pasaba, la introducción a máximo debe ser de una página o una página y media, ¿no? Hago esa aclaración porque esto que yo les estoy presentando aquí es un ejemplo y pues todo lo que se está conteniendo aquí dentro de este ejemplo se hace de manera resumida pues para poder dar este lineamiento de lo que se está presentando acá en esta sesión del día de hoy. En la justificación se explica por qué es importante realizar el proyecto, cuál es la relevancia social y técnica y académica, ¿sí? En la justificación se debe incluir la importancia del problema, cuáles son los beneficios que se esperan y cuáles son la conexión que se tiene con el desarrollo de este proyecto, con planes estratégicos y normativos. Al igual que en la anterior, tenemos aquí un ejemplo de la justificación. Entonces, en Colombia, la falta de sistemas de monitoreo accesibles limita la capacidad de reacción ante deslizamientos. Este proyecto no solo contribuye a la seguridad de comunidades vulnerables, sino que también sirve como herramienta formativa en tecnologías de monitoreo ambiental, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo. Bien, continuamos nosotros con el planteamiento del problema. Miren que ya se hace una descripción del contexto general, qué es lo que se necesita
a dónde va a abordar la problemática que nosotros vamos a tener ahí y cómo es que nosotros planteamos unas propuestas de solución, ¿no? O sea, de cómo es que nosotros lo vamos a tratar de resolver. ¿Sí? En este caso, el planteamiento del problema describe detalladamente el problema que se busca resolver, cuáles son sus causas y sus consecuencias si no se actúa. Entonces, se debe incluir acá la situación actual, causas identificadas, consecuencias potenciales. Acá tenemos nosotros el ejemplo. En zonas montañosas de Colombia no existen sistemas de alerta temprana a bajo costo que permitan advertir oportunamente la ocurrencia de deslizamientos. Esto provoca pérdidas humanas y materiales, además de romper con la conectividad vial y económica. La ausencia de estas herramientas educativas limita la formación técnica en este campo. ¿Listo? A partir de ese planteamiento de este problema se realiza lo que es la pregunta de investigación, que es lo que se pretende resolver con el desarrollo de eso que nosotros planteando. ¿Sí? En este caso se establece un interrogante central que orienta la investigación y a la que el proyecto buscará responder. Bien, entonces ahí tenemos nosotros cuál es la información que debe incluir. Debe tener una pregunta clara, concreta y viable de responder. Y acá tenemos nosotros el ejemplo. ¿Cómo puede un sistema basado en sensores y actuadores contribuir a la detección temprana de los deslizamientos de tierra en contextos educativos y preventivos? ¿Listo? No olviden que este desarrollo de esta evidencia se tiene que centrar en la investigación que ustedes hicieron en la semana anterior, que esto va alineado al desarrollo de sus proyectos que han venido desarrollando hasta la fecha del día de hoy, ¿no? Esa es la idea y a eso es lo que se debe apuntar. O sea, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que es esta información y estas secciones transversales del desarrollo de nuestro programa, ¿sí? Para nutrir el desarrollo del proyecto que se está realizando, ¿sí? Para que esto se haga de manera adecuada, ¿no? Recuerden ustedes que la sesión anterior les decía o les comentaba de que es importante hacer las cosas de esa manera para que el desarrollo que ustedes vayan a realizar, ¿sí?, esté alineado con la realidad que se está viviendo, que resuelva una problemática o una situación que ustedes identifiquen para que al final ese producto tenga un sentido o tenga una funcionalidad especial, ¿no?, que en este caso sería el de resolver una problemática. Dentro de las secciones más importantes que tenemos nosotros acá es la redacción de objetivos. Los objetivos son la meta que se busca alcanzar mediante el desarrollo de ese proyecto. ¿Listo? Esos objetivos se dividen entre objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, el general es el resultado más importante que ustedes definen que se debe lograr con el desarrollo de ese proyecto de investigación que puede dar un producto o lo que ustedes consideren que sea el resultado, ¿no? Los específicos son los pasos que ustedes tienen que seguir para poder llegar a ese producto general o a ese producto macro, ¿sí? Los específicos por lo general son mínimo 3 y cada uno es consecuencia del siguiente. Bien, ahora lo vamos a mirar con el ejemplo. Entonces, en el ejemplo tenemos nosotros en el general que desarrollar un sistema didáctico para la identificación de alerta temprana de deslizamientos mediante sensores y actuadores. ¿De qué manera nosotros logramos identificar qué es lo que pasa o qué es lo que interviene dentro de esos deslizamientos de tierra? Entonces, primero, como objetivo específico es que hay que identificar qué es lo que interviene en un deslizamiento de tierra. Si son las lluvias, si es el cambio de lluvia a calor, si es que está haciendo mucho sol o si es que el terreno está muy seco y de un momento cae un aguacero y se viene la tierra, o sea, baja la tierra, ¿sí? Y todo eso. ¿Por qué es importante eso? Pues porque con eso ya se sabe cuáles son los elementos que se tienen que medir, o las variables, perdón, que se tienen que medir para poder identificar y para poder saber que ese sistema me va a entregar un dato que me va a servir, ¿cierto? A partir de identificar eso ya se puede hacer lo que es el diseño del sistema electrónico y la estructura física, ¿sí? Si yo identifico, por ejemplo, que tengo que medir humedad, entonces tengo que utilizar un sensor para humedad,
lo busco, lo identifico y ya con eso yo tengo el dimensionamiento del espacio que voy a necesitar para el dispositivo que voy a utilizar o que voy a implementar, ¿sí? Para la detección de esas variables. Bien. Por último, cuando ya se tiene el diseño, el sistema electrónico y la estructura, pues entonces sería implementar y validar el prototipo mediante pruebas de funcionamiento, en este caso, pruebas de laboratorio. Bien, antecedentes y marco histórico. Todo lo que ustedes investigan o todo lo que ustedes desarrollan, ustedes tienen que buscar o tienen que saber qué es lo que está sucediendo con respecto a esa temática. ¿Sí? O sea, ustedes necesitan saber cuál es el estado actual de eso que ustedes están investigando o que ustedes pretenden desarrollar para que ustedes tengan conciencia de la relevancia de lo que ustedes están haciendo, ¿sí? De la importancia de lo que ustedes están investigando y hacia dónde lo quieren llevar. También es importante que ustedes hagan esta investigación para que puedan encontrar de manera fácil y de manera concisa si existe otra herramienta que haga lo que ustedes están haciendo y cuál sería el factor diferenciador entre lo que ustedes están haciendo y lo que buscan hacer. Bien, entonces en este caso, como tenemos acá, es el sustento técnico y conceptual del proyecto, incluyendo investigaciones previas y teorías relevantes. ¿Sí? Acá es muy importante esto de los temas que se debe incluir, que la revisión de la literatura reciente de los 3 últimos años, o sea, deben buscar literatura vigente, ¿sí? La búsqueda de esta información, nosotros ya la miramos muy por encima, pero ya tenemos más o menos idea cómo es que esto se busca desde la sesión anterior. Deben tener ustedes incluir experiencias y proyectos similares a lo que ustedes están investigando y deben tener los conceptos técnicos y la normativa clave que se debe tener en cuenta para poder dar cumplimiento a esa investigación que ustedes están realizando. Bien, acá tenemos nosotros, entonces eso es lo que se debe incluir. ¿Listo? Otra de las secciones que ustedes deben tener en cuenta es la metodología, o sea, es la forma en que ustedes van a desarrollar ese proyecto, ¿sí? De qué manera ese proyecto se va a ejecutar, de qué manera ese proyecto va a ver realidad, ¿sí? La metodología dentro de un desarrollo de un proyecto de investigación es muy importante porque es a la que nosotros nos da el orden, la estructura, el manejo necesario, ¿sí? Para que lo que nosotros estemos investigando llegue a un resultado, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, pero tiene que llegar sí o sí a un resultado. Bien, entonces en este caso lo que tenemos nosotros que se debe incluir sería la descripción de unas fases, ¿sí? Y las actividades específicas por fase. Bien, en el ejemplo tenemos nosotros que tenemos una fase 1 que se llama caracterización, 2 que se llama diseño, 3 que se llama implementación y 4 que se llama verificación, ¿sí? Estas fases o el desarrollo de esta metodología que está aquí descrita o que se está mirando, esta se centra en el desarrollo propio del proyecto y puntualmente en el desarrollo de lo que se necesita en el cumplimiento de los objetivos. Si ustedes miraron acá en los objetivos, cada objetivo tiene una secuencia, uno depende del otro, ¿sí? Y de esa manera se estructuró ese ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo diseñar un sistema electrónico y no puedo saber qué debe contener ahí si yo no tengo identificado qué voy a medir y qué elementos voy a colocar, ¿no? O yo no puedo poner a funcionar un sistema, ¿sí? No puedo colocar un sistema a funcionar, no lo puedo poner a medir, no puedo saber si ese sistema detecta o no detecta lo que nosotros estamos necesitando si no tengo ni la más mínima remota idea de qué es lo que voy a medir, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene una estructura y mediante esas estructuras que se definió en este ejemplo, cómo es que se va a hacer o cómo es que se va a desarrollar, ¿sí? Estas fases metodológicas. Entonces, si ustedes miran ahí en la primera fase, que es la de caracterización, se hace lo que es la selección de sensores y definición de variables. En el segundo, que es el diseño, entonces se hace el desarrollo electrónico y estructural del sistema. La implementación, ese es el ensamblaje y la programación del prototipo, y la verificación es saber si este está funcionando, ¿sí? Ustedes pueden definir una metodología propia y está bien, es válida, pero también hay una serie de herramientas que a nosotros nos dicen
¿Qué pasos nosotros debemos seguir, ¿sí? Para facilitar ese desarrollo de este proyecto, de este producto de investigación. Bien, entonces acá tenemos unas que son las más básicas, las más comunes que nosotros encontramos en la literatura. Entonces tenemos aquí el de cascada, que como su nombre lo indica, arrancamos de arriba y cada una de las fases va una hacia abajo, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, para que esa fase continúe o llegue hacia la otra, se debe surtir o se debe cumplir de manera completa la fase anterior. Bien, esta fase es una de las fases más básicas, perdón, esta es la metodología, es una de las metodologías más básicas y más utilizadas en el desarrollo de investigación, también en el desarrollo de software, por supuesto. El problema que tiene esta metodología es que como es una metodología lineal, no iterativa, es decir, que no permite a nosotros empezar a hacer correcciones de fallas, a nosotros nos obliga a que el desarrollo se haga desde el inicio, de manera correcta y de manera adecuada, ¿sí? Para poder avanzar a la siguiente etapa. Bien, no es lo ideal, pero pues igual es una de las metodologías que existen y es la que se está mirando acá. Entonces miremos por ejemplo aquí el incremental. Miren que el incremental es muy parecido al anterior, en que una va después de la otra, pero con la diferencia de que nosotros, esta nos permite volver a empezar, cuando termine una de ellas, volver a empezar desde la fase inicial, ¿sí? Para poder surtir esos efectos y en cada uno de los incrementos a nosotros nos garantiza que al final nosotros tengamos una versión, un producto, ¿sí? O un prototipo en un estado más maduro o en un estado más avanzado que cumpla con lo que nosotros necesitamos dentro de este desarrollo, ¿no? El problema de esta es que si bien las etapas están bien definidas, esta nos obliga a nosotros pasar siempre por todas las etapas para poder hacer el siguiente incremento y así sucesivamente. Esto nos representa a nosotros lo que es manejo de tiempo, ¿no? Del desarrollo de esto. Después seguimos nosotros con esta metodología que es la metodología en espiral, que como su nombre lo indica, entonces va una alrededor de la otra, ¿sí? En donde también definimos nosotros las fases más importantes, pero pues se tienen que surtir una después de la otra pues para que esto pueda avanzar o pueda seguir. La otra que tenemos acá lo que es una metodología basada en prototipos, que tiene una estructura similar, sino que esta en cualquier momento se pueda dar un brinco entre una y el otra, ¿sí? Para poder hacer un mejor desarrollo de esto que nosotros tenemos. Bien, esa metodología se centra en diferentes tipos, que es lo que tenemos nosotros aquí a modo de resumen en esta tabla. Bien, la metodología se centra también en el logro que nosotros necesitamos buscar en el desarrollo de esa investigación que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros lo que es cualitativa, cuantitativa, mixta, inductiva, deductiva, descriptiva, explicativa, exploratoria, estudio de caso, etnografía y etnografía, ¿no? Acá tenemos lo que son los enfoques y lo que es lo ideal. En el caso de nosotros, lo que a nosotros nos compete más lo que es la estructura cuantitativa porque nosotros necesitamos tener datos o mediciones precisas de lo que nosotros vamos a hacer. Cualitativa porque nosotros también necesitamos resultados subjetivos de alguna de las cosas que nosotros estamos validando porque necesitamos saber si tiene impacto o no tiene impacto dependiendo qué, pero estas demás van más orientadas, ¿sí? Hacia otras áreas de la ciencia. ¿Listo? Entonces nosotros por lo general vamos enfocados más a estas tres primeras que tenemos aquí. Bien, por último tenemos nosotros lo que es el cronograma, que es el que nos da a nosotros un derrotero, ¿sí? O es el que nos define a nosotros cómo las actividades se van a desarrollar a lo largo del tiempo. En este caso nosotros tenemos una tabla en donde cogemos cada una de las fases, ¿sí? Decimos nosotros cuáles son las actividades que nosotros vamos a desarrollar para dar cumplimiento a esa fase y en qué periodo de tiempo nosotros lo vamos a desarrollar. Bien, entonces vamos a mirar aquí un ejemplo de lo que nosotros necesitamos o de lo que yo les voy a pedir o les voy a solicitar en la evidencia. Este anteproyecto es un anteproyecto es el anteproyecto de ese proyecto de ejemplo, ¿sí? Y vamos a mirar entonces acá cómo es que se está generando. Entonces miren por ejemplo aquí que tenemos nosotros una introducción en donde se define cuál es el fenómeno que nosotros vamos a analizar, cuál es el contexto geográfico,
cuál es la problemática que nosotros tenemos bajo ese contexto, bajo ese problema o ese contexto y qué es lo que se busca solucionar. Bien, miren acá el objetivo que ese nosotros ya los miramos. Acá están lo que son las especificaciones técnicas de la entrega. Eso no está dentro del contenido que yo les expuse porque pues eso no se los voy a solicitar, ¿sí? Acá tenemos lo que es la descripción de lo que se va a hacer. Miren que aquí las etapas están bien definidas y qué es lo que se busca hacer con cada una de ellas. Aquí es muy importante que ustedes destaquen esto. Miren que, por ejemplo, aquí está definido que la caracterización se hace el reconocimiento de cuál es el fenómeno que se va a medir, que son los deslizamientos. Se va a hacer una búsqueda literaria, se van a seleccionar los sensores. ¿Ven? Miren que todo esto tiene un sentido. Reconocemos el problema, buscamos información y definimos qué es lo que nosotros vamos a utilizar para poder dar respuesta a ese problema, ¿sí? Con esto nosotros también tenemos definidos cuáles son los requisitos de funcionamiento que van en el desarrollo, perdón, en el diseño, qué elementos software y hardware se van a utilizar, o sea, qué se va a utilizar para medir, ¿sí? Y cómo es que se va a desarrollar el prototipo. Si ven acá que cada una es secuencial con respecto a la otra, entonces la implementación contiene las siguientes actividades, entonces lo que es la codificación de prototipo, las pruebas de funcionamiento, cómo se va a hacer el protocolo de pruebas, cómo se van a ejecutar, bien, y cómo estas se van a implementar. Y por último se hace lo que es la verificación del funcionamiento mediante pruebas de campo. Acá yo quiero mostrarles y quiero que ustedes detallen lo siguiente. Miren que este cronograma se centra en el desarrollo de esos objetivos generales. Bien, miren que el primer objetivo, que es el de caracterización de qué es lo que está sucediendo, mire que se definen una serie de actividades que se van a desarrollar para poder dar cumplimiento con ese primer objetivo. ¿Sí? Acá tenemos nosotros que es primero una búsqueda de documentación sobre qué son deslizamientos de tierra, cuáles son los procesos físicos que intervienen, qué sensores se van a utilizar y se va a hacer un informe para poder documentar eso que se está desarrollando. Bien, miren que el segundo objetivo tiene lo mismo y miren que acaba el desarrollo mes a mes, ¿sí? Con su componente de 4 semanas y se selecciona o se marca cuáles son las semanas que se van a cumplir mediante esto. Si nosotros definimos que la metodología se va a hacer de esta forma y el cronograma se va a hacer de esta forma, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, que hay actividades que se pueden ejecutar de manera paralela, es decir, actividades al tiempo. En este caso hay actividades que se necesitan, ¿sí?, cumplir de manera paralela porque pues, se necesita hacer toma de informes para que esto se surta, para que esto funcione. Entonces miren que a lo largo de todo el proyecto se realiza una documentación y al final se hace una redacción final del informe del proyecto. Bien, esto era lo que yo les quería mostrar y esto es lo que ustedes deben desarrollar. Listo, les voy a compartir en el grupo un formato que desarrollé, ¿sí?, en donde nosotros vamos a mirar cada uno de los elementos que yo les acabo de escribir y les acabo de explicar. Listo, acá está cada una de las cosas y todo lo que se debe hacer. Entonces, para poder dar cumplimiento a esta evidencia, les voy a mandar este formato y les voy a mandar la presentación que ya se realizó, que es la que acabamos de utilizar, para que ustedes sepan y tengan, ¿sí?, de dónde sacar la información para poder realizar esa evidencia. ¿Listo? Todo fue corto, conciso y espero que todo les quede claro. ¿Listo, muchachos? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy atento, me comentan, ¿sí? Y dejamos así por el día de hoy. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y nos vemos la siguiente sesión. Gracias.